Hola, vamos a aprender a implementar una API REST desde cero utilizando Spring Boot y Java. Lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página de Spring Initializer, el cual te permite crear un proyecto base. Aquí puedes seleccionar Gradle para manejar las dependencias y compilar el proyecto. Como lenguaje de programación vamos a utilizar Java. Y adicional a eso, pues puedes seleccionar el Project Metadata, que es el paquete y el grupo, para agrupar y para definir los namespace de tu proyecto. El packaging usamos jar y la versión de Java la 17. Adicional a eso, las dependencias, en este caso vamos a utilizar la de Spring Web. Aquí ya la agregué, pero la puedes buscar aquí, Spring Web. Simplemente la seleccionas y ya con esto lo que haces es generar el proyecto. Una vez generes el proyecto, lo descargas, descomprimes la carpeta y lo puedes abrir directamente. Una vez abrimos el proyecto, vas a tener la siguiente estructura. Tenemos la carpeta o directorio src, que significa source o las fuentes. Aquí están el main, donde están los archivos que vamos a editar, y en el test para las pruebas unitarias. En este caso, como es una aplicación de Java, sí o sí tiene que tener una función main, que es el punto de entrada. En este caso tenemos la clase User Application, que se anota con Spring Boot Application, y esta anotación hace la magia para que cargue el servidor Tomcat y todos los controladores que vayas anotando y los diferentes componentes que quieras inyectar. Esto lo que hace es correr la función estática de Spring Boot Application Run, pasándole la clase que definimos acá y que está anotada. Lo que vamos a hacer entonces es darle clic derecho a los paquetes para que nuestro proyecto esté organizado, y vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar controller, donde vamos a ubicar nuestros controladores. Dentro del paquete controller vamos a crear la clase user controller. Este user controller básicamente va a ser la clase que se va a encargar de manejar las diferentes peticiones HTTP. En este caso lo vamos a llamar user controller, y esto nos genera ya la clase directamente. Para que esta clase sea un controlador REST, es necesario que la anotemos con @RESTController, lo cual permite que haga el mapeo de Spring Boot y lo coloque dentro del directorio y dentro del mapeo, y pueda, digamos, asignarlo y encontrarlo dentro de los archivos. Adicional a eso, necesitamos agregar la anotación request mapping para decirle cuál es el endpoint o punto de entrada. En este caso, vamos a dejar la sugerencia que sería /users. Y adicional a esto, como buena práctica, es bueno agregar V1, que sería la versión de nuestro API, para que podamos usar pues mejores prácticas. Una vez defines esto, ya esta clase va a manejar todas las peticiones HTTP, que en este caso, si lo corro local, sería localhost 2.8080/v1/users, ingresarían directamente al scope de esta clase. Entonces aquí podemos manejar los diferentes métodos HTTP utilizando anotaciones. Vamos a crear solo una como ejemplo, que va a ser @getMapping. En este caso lo vamos a dejar simplemente por defecto, sin colocar ningún valor adicional, y en este getMapping lo que va a hacer es que todas las peticiones que entran justamente a este path exacto van a ingresar a esta función que voy a definir a continuación. Entonces aquí simplemente podemos decir public string hello, y esto pues va a retornar un mensaje que va a permitir saludar. Le damos y vamos a usar la sugerencia. Entonces él ya va a mapear esto y ya podemos directamente correr nuestro proyecto. Podemos darle aquí simplemente al botón de play en la parte superior derecha, le damos ejecutar, y como puedes ver aquí en la consola, vamos a hacerle zoom para que se pueda leer, él empieza a ejecutar el proyecto con Gradle, empieza a correr el Gradle daemon, que es lo que corre todo el proceso de compilación y los diferentes tareas y procesos, y aquí efectivamente arranca lo que sería el servidor y el proyecto de Spring Boot. Aquí, como puedes ver, este proyecto está un poco grande. Podemos ver que por dentro, aquí dice Starting Using Application, la versión de Java, y dice también el servidor que va a arrancar. Entonces dice Tomcat inicializado en el puerto 8080. Este es el puerto por defecto. Una vez tenemos nuestro servidor corriendo, podemos abrir en nuestro navegador, podemos poner localhost 2.8080/v1/users, y como se dan cuenta aquí, pues nos va a traer el mensaje que pusimos en el controlador con el método get.
Adicional a eso podemos crear las diferentes operaciones usando los otros métodos, lo que sería para un CRUD. Entonces podríamos usar, por ejemplo, postmapping para crear un nuevo usuario. En este caso simplemente podemos decir que recibimos los datos o la información del usuario. Podemos crear la función public create user y este create user simplemente lo que va a hacer es recibir los valores o la información de un objeto usuario. Entonces, aquí podemos utilizar otra notación que se llama request body o el cuerpo de la petición, y en este caso pues vamos a decir que es una clase usuario. Como la clase usuario no existe, simplemente vamos a utilizar acá, vamos a decirle al que cree una clase y la vamos a crear ahí en el paquete por defecto. Esto simplemente pues va a ser un plain Java object. Podemos ponerle simplemente un nombre y por ahora pues vamos a dejarlo así. Obviamente puedes agregarle las propiedades que quieras a tu usuario, y ya teniendo el usuario vamos a tener entonces lo que sería nuestra primera operación para crear un usuario. Entonces aquí nos faltaría el retorno del usuario que fue creado. La siguiente operación sería para actualizar la información de ese usuario. Entonces utilizamos el método put. Aquí podemos utilizar esta variable dinámica que sería id. Dentro de la anotación put mapping puedes agregar paréntesis y una expresión. En este caso sería con las llaves y dentro del valor id, que sería el valor de la variable. Y aquí simplemente tendríamos la función. Podemos retornar de nuevo el usuario actualizado, podemos usar la autocompletación y ya vemos que entonces nos genera otra anotación que es @pathVariable. Lo que va a hacer es almacenar este valor de la URL directamente en esta variable para que la podamos usar dentro de nuestro método. Y de nuevo la anotación requestBody para enviar la data del usuario que vamos a actualizar. Finalmente, para completar nuestro CRUD nos faltaría la opción de borrar el usuario. Entonces tenemos la última anotación, que sería el método delete. Entonces delete mapping, aquí de nuevo se utiliza un path dinámico para saber el usuario que vamos a borrar, y aquí simplemente podemos dejar que sea una función que no retorna nada, delete user, y pues vamos a dejar el valor por defecto. Obviamente nos falta implementar la lógica de negocio. Aquí solo estamos trabajando la capa del controlador para poder manejar las diferentes peticiones HTTP utilizando los métodos del protocolo más usados para una arquitectura REST: delete, put, post y get. Ya con esto tendrías un controlador que maneja las diferentes operaciones CRUD y puedes empezar a darle la lógica una vez empieces a conectar esto con diferentes conceptos.